Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Para hablar de la experiencia de usuario. Empiezo contigo, Mariana, porque trabajaste en Pedido Ya, trabajaste en Ceibal. Parece que tenés 20 años, pero tenés un bagaje. Estás ahora siendo líder del área de experiencia de usuario en Globant. Entonces, y ahora también, para que tomen nota, ¿cuál es el consejo de oro que hay que tener en cuenta para que la experiencia de usuario sea, para que un producto pueda innovar y funcione? Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación de estar acá. Está buenísimo estar en esta instancia. Creo que es muy importante tener en cuenta que experiencia de usuario es una disciplina que no es estática, es muy dinámica. Probablemente lo que era hace 10 años no es lo mismo que lo que es ahora. Y mismo que estemos acá debatiendo sobre este tema es realmente muy importante y da el indicio de que está todo cambiando. Entonces, teniendo en cuenta eso, mirando también un poco las empresas nacionales, internacionales, cómo cambian, cómo muta un poco esta disciplina, hay conceptos que van a ir desenvolviéndose a lo largo del tiempo y hay otros que se van a mantener. Pero algo que me parece como realmente interesante e importante es visualizar a la experiencia de usuario como un concepto global. Tendemos como a ver a la experiencia solamente desde el punto de vista de, bueno, yo voy a mejorar mi producto o servicio para el usuario que me está esperando afuera, que es el que va a comprar mi producto o servicio. Pero a veces nos olvidamos que esta disciplina también va para dentro de la empresa, entonces es un concepto global. Entonces, eso es como la primera consideración que hay que tener en cuenta al momento de hacer crecer esta disciplina. Que me imagino además que es muy cambiante porque cambia mucho el usuario. Nosotros nos gusta una cosa hoy, mañana ya nos gusta otra, nos hablan de otra y nos cambiamos. Sí, tal cual. Entonces ahí es súper importante tener en cuenta la primera etapa que nosotros le llamamos para trabajar la metodología de Design Thinking dentro de experiencia de usuario, que es la investigación de los usuarios, ¿no? Poder adentrarnos en la vida de estas personas, entender cómo piensan, qué sienten, por qué utilizan mi producto o servicio. Eso está un poquito psicológico, te diré. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, los profesionales que se abocan cada vez más a la parte de investigación vienen mucho de la rama de la sociología, de la psicología, y en este mundo que te digo que también está cambiando y se está moviendo, es realmente importante eso, visualizar que no es algo estático, que cada vez hay más profesionales también que se abocan a esto. Bueno, sin ir más lejos, este año se abrió el primer posgrado de experiencia de usuario en la Universidad Ort y obviamente que de ahí salen un mundo de profesionales que están yendo de cara a todas las empresas que hoy en día lo están necesitando. Así que me parece súper importante eso, como tener en cuenta cuál es nuestro usuario, poder conocerlo, entenderlo y después como un segundo punto también visualizar lo que hablaban un poco en el panel anterior, lo que tiene que ver con la mejora continua, ¿no? Si nosotros nos mantenemos como estáticos o casados con una solución, es probable que no sea la misma que funcione dentro de 6 meses, un año. Entonces, mantenernos también entendiendo que esto va a ir mutando, va a ir cambiando y que una solución que propongo hoy en día no va a ser la misma para dentro de un año. Y eso lo traigo atado también a esto que decía, ¿no? De que la experiencia de usuario es tanto afuera como adentro. Entonces, es importante visualizar que este tercer punto, que es cómo hago yo para crecer una cultura interna, porque puede existir el área de experiencia de usuario, pero las demás áreas tienen que ser lo que nosotros llamamos user-centric, ¿no? Tienen que empezar a pensar que el usuario es el centro de todo. Y eso no es una tarea muy sencilla. Me imagino. Hay un modelo internacional que se llama el modelo de experiencia de usuario, no me quiero extender mucho más en el modelo, pero que es súper interesante visualizar que ese modelo tiene niveles para poder detectar en qué lugar está cada empresa y hay estrategias que se implementan según el nivel en el cual estás. Entonces, bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Ese mix. Bueno, y me quedo con algo que decías de que no es estático, de que el modelo que te funciona hoy capaz que no es el que te funciona mañana. Te pregunto a ti, Florencia, porque Grupo Rua tiene muchas unidades de negocios, entre ellas, por ejemplo, la asistencia. ¿Cómo hacen para ajustar cuando notan que algo puede cambiarse y mejorarlo? ¿Tenés algún ejemplo que digas, mira, acá vimos que había un tema y hicimos esto para que después la experiencia fuera mejor? A ver, un poco alineada con lo que estaba hablando ella y el panel anterior,
es tal cual. Nosotros lo hemos vivido porque tenemos diversos tipos de asistencia de diversa índole, con diversos públicos y diferentes situaciones. Entonces, sí o sí, nos toca entender ese usuario, ¿sí? Cuál es la necesidad que está teniendo en ese momento y la situación, ¿sí? Y en esto del foco a veces en solamente la tecnología, ¿sí? Cuando en realidad, en nuestro caso, tenemos a nuestros clientes corporativos que contratan a nuestra compañía para brindar los servicios a sus clientes. Entonces ahí ya tenemos un cliente, el cliente de ese cliente que recibe el servicio, quien gestiona esos servicios, ¿sí? Y quien presta finalmente el servicio o sea, con el trabajan usuario. con su cliente, con el cliente del cliente, con el que le presta el servicio al cliente. Exacto. Están Entonces, en la mitad de todo. la mirada, y fue un aprendizaje que fuimos teniendo, por eso fue una construcción en esto de entender, yo puedo prestar un servicio excelente, pero si mi cliente corporativo no tiene la visibilidad de los servicios que estamos brindando, de la calidad, de cuál es la satisfacción de su usuario en tiempo real, o la comunicación con este otro lado y con la parte operativa no es fluida, quizás el cliente final está satisfecho, pero mi cliente corporativo no. Entonces, ahí principalmente nosotros hemos hecho un trabajo como muy fuerte de comunicación, de retroalimentación, de disponibilizar un sistema en el cual nuestro cliente corporativo accede en tiempo real a los servicios que están siendo, que están en curso, que han sido llevados adelante, con todo el detalle, con la encuesta de satisfacción. Eso le da visibilidad y también genera una retroalimentación, ¿sí? Claro. En el servicio que nosotros damos, nosotros, digamos, si bien venimos cambiando nuestro producto a estar más presente en áreas que hablábamos que no tienen que ver con una necesidad o una situación, nosotros, para que ponernos un poco en contexto, damos servicios desde asistencia vehicular, al hogar, a la familia, en viaje. Están en todos lados. Exactamente. Entonces, por lo general, el mayor porcentaje de servicios se genera frente a una problemática de una persona, ¿sí? Y con esa persona también con un componente emocional de una situación puntual, dependiendo cuál sea que está viviendo. Bien, o sea que la forma que encontraron fue darle transparencia a todo el proceso y además ir comunicando a cada uno de los actores de todos estos clientes. Exacto, tener comunicados a todas las partes y esa transparencia genera esa retroalimentación de estar escuchando al cliente en tiempo real. Tanto al cliente que contrata los servicios como al cliente final, que en el momento puede dar una devolución del servicio en algún punto que quizás no haya sido satisfactorio. Entonces, eso disponibiliza acciones no post-mortem, sino cuando están transcurriendo claro. Los servicios. Entonces, eso fue un diferencial muy grande. Y el mantener informado, ¿sí? Porque al final yo le paso los indicadores, los KPI y demás, pero si tuvieron alguna situación, genera una percepción del servicio que quizás no es la real. Entonces, claro. Poder mostrar de manera transparente qué es lo que está sucediendo, genera este espacio también colaborativo, ¿no? De todas las partes. Bien. Entonces, eso es en lo que hemos y seguiremos profundizando, ¿no? Perfecto. Ana Paula, hablábamos en el panel anterior también que innovar es arriesgarse, es totalmente desafiarse, y Santander lo hizo porque agarró una sucursal que ya tenía instalada, la dio de baja y puso una casa. O bueno, lo que parece una casa porque es una sucursal de hogar y automóviles. Y contame, por favor, y coches. ¿Cómo fue esta experiencia que hicieron y cómo resultó? Bueno, a ver, sin duda innovar es arriesgar y bueno, y en el rubro financiero, sobre todo bancario, capaz que innovar se asocia más también a la tecnología. La idea un poco del centro especializado Esto Baricoche surgió un poquito escuchando a los clientes y viendo una necesidad que teníamos como banco de dar una mejor calidad de atención en lo que era el crédito hipotecario para el sueño de la casa propia, ¿no? Un producto que básicamente conecta un poco con la emoción, ¿no? Porque después de tener un hijo, y me atrevo a decir que el matrimonio está por ahí, el sueño de la casa propia es como wow. Y también había una necesidad también, nosotros tenemos muchos clientes promotores inmobiliarios, inmobiliarias en sí, que necesitaban esa agilidad en la respuesta, en la necesidad de básicamente la financiación como un medio a la venta. Entonces, un poco aplicando la escucha del cliente y la necesidad,
fue que también vimos una oportunidad como banco, porque obviamente somos una empresa financiera, donde si bien éramos líderes en el negocio hipotecario, en lo que era la banca privada, había una oportunidad muy grande de seguir creciendo, sobre todo en lo que era la cuota que tenía el banco hipotecario en aquel momento. Y bueno, y ahí surge un poquito la idea, ¿no? Había un contexto también adicional, que nuestros competidores estaban muy agresivos en términos de precio, y bueno, ahí surge un poquito la idea. ¿Qué hacemos diferente? ¿Qué hacemos diferente? Yo siempre digo, los bancos somos un poco commodities en ese sentido, y bueno, la diferencia es lo que nos diferencia, valga la redundancia. Y es que surge un poquito la idea, inspirados un poco en IKEA, que no sé si todos conocen el modelo de negocio que tiene, que IKEA tiene un eslogan que dice: IKEA no vende muebles, vende emociones y experiencias. Y ahí en este producto que conecta un poco con la emoción, dijimos, sí, bueno, y si transformamos una sucursal tradicional, que además estaba en un punto neurálgico, que era Boulevard España y Roque de las Heras, que además era rentable, y la llevamos a un modelo especializado diferente, ampliado en horario de atención, que brinde al cliente una experiencia distinta para la venta de 2 productos. Y bueno, la primera reacción fue, tan locos. Y bueno, y ahí alguien decía en el panel anterior que hubo alguien dijo, me gusta. Y bueno, y en ese sentido el equipo convencido, y en 3 meses básicamente deshicimos una sucursal que tenía y la creamos en un modelo básicamente basado en esta experiencia, porque el objetivo era conectar un poquito con la emoción. Es un centro que tiene el formato de una casa. O sea, ustedes lo ven y parece como la casa de tus sueños, además, divina, no, pero además decorada. tenemos 1000 anécdotas, porque lo ploteábamos en la parte exterior. Dijimos, porque además 1000 dificultades, porque era en la parte de abajo de un edificio. Esa zona era una zona clave para este negocio, porque tiene muchas inmobiliarias, automotores, socios comerciales habían por ahí. Y estaba bajo un edificio y dijimos, ¿cómo hacer para que esto parezca una casa? Y bueno, y ahí la creatividad y un poco el trabajo en equipo. ¿Y cómo les Ploteamos fue? la sucursal, y básicamente la experiencia es, te atienden en el garage, en la cocina, tiene un living. Y esto que era arriesgar, obviamente, podemos decir hoy que hasta hoy lo tenemos. Nosotros crecimos en cuota de mercado, logramos un liderazgo absoluto también en el negocio automotor, que en ese momento estaba como era un objetivo, y nuestros clientes realmente, nada, por ahí está la responsable de calidad del banco que lo puede decir, pero el NPS de esa sucursal anda en el entorno al 100. Bueno. Fue como esa experiencia que decís, wow. Una wow Y bueno, experience, le una decías. wow experience, tal cual. Bien, Daniel, sos gerente de marketing de Live Cinemas, y con el estreno de Tortugas Ninja vendieron lo que supongo es la entrada más cara que se vendió de cine de la historia. 9.500 pesos pagó alguien. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, un gusto. Saludos a todos. Es un principio como básico de la emoción. Hablaban ahora de las emociones, ¿no? Y hay una frase por allí que no sé si la voy a decir exacta, pero es como que tú compras por emociones y después como que justificas con la razón. Es decir, cuando tú vas a comprar algo, ya sabes que lo vas a comprar. Pero entonces después dices, bueno, no, pero entonces que esto es más barato y aquí me queda fácil, queda cerca de casa, entonces lo hago. Pero cuando ves la casa de Santander en Boulevard España, tú dices, yo quiero ir ahí, quiero sentarme ahí, quiero que me atiendan y quiero Que seguro vivir todos eso. están por ir a la casa, estoy segura. Vayan, vale la pena. Es que dijiste que era un edificio y puedes creer que Era yo no sabía abajo que era un un edificio, O sea, a ver, sí. paso todos los días por ahí y tú me dices que es un edificio ahora y yo, no, es una casa. O sea, Qué ¿viste? bien, ahora vale la estoy pena. tratando, ahora voy a pasar y voy a ver hacia Bien arriba. logrado. Juraba que era una casa. O sea, funcionó, ¿viste? Entonces yo quiero estar ahí en esa casa, quiero que me transmitan esa emoción, ¿no? Y ahí apostamos nosotros. A ver, Tortugas Ninja era una película un poco difícil porque viste que hace poco estuvo Mario Bros, por ejemplo. Entonces Mario tiene una comunidad más reciente y más cercana porque ha tenido juegos de video que han salido constantemente. Entonces los niños han visto a Mario mucho tiempo. Pero las tortugas Ninja, pobres. un poco menos. Quedaron Pero se mi época, quedaron. o sea, yo soy un loco de las Tortugas Ninja, me encantan las Tortugas Ninja. Y es como de mi edad donde las Tortugas Ninja explotaron en algún momento. Entonces lo que hicimos fue buscar una forma de ampliar esa gran emoción y esa conexión emocional de las personas con las tortugas. Y dijimos, bueno, vamos a crear el lugar,
la función para los más locos, fanáticos, amantes de las tortugas. O sea, si tú eres un amante de las tortugas ninja, tienes que estar acá. Claro. ¿Sí? No hay más chance. Y no solo eso, sino que son nada más 170 personas que van a poder estar. Es única, exclusiva. Principios de marketing de estos de que, viste, no me quiero quedar fuera, ¿no? Y una sola entrada va a ser para el más fanático de todo Uruguay. Que además él la presentó con todas las sillas del cine y una flecha así. Este sos vos, podés estar acá. En el Hasta a mí me centro dieron de la ganas sala. y no miro las tortugas de Claro, lo que se generó es que, bueno, obvio, después supimos cuando salimos a la venta, esa fue la primera entrada que se vendió, no estábamos tan seguros. O sea, Claro. Fue arriesgar. Claro, al principio cuando estábamos hablando en la oficina y yo defendía el precio y no, tiene que ser muy caro. No, pero ¿y si hacemos una oferta y lo ponemos mejor? Nunca No. se peleó porque fuera más caro y más caro y más caro, me imagino. Nunca se... Claro, o sea, la verdad es que era una necesidad que fuese la entrada más cara. O sea, que fuese incluso... yo hacía el ejemplo de cuando sale, no sé, el Ferrari de Batman, ¿viste? Entonces, cuando sale el Ferrari de Batman, claro, el Ferrari de Batman cuesta $1 millón. Claro. Y hay uno solo. Los otros Ferrari cuestan $500.000. Bueno, ¿quieres $500.000? Bueno, pagan los otros Ferraris normales, pero el de Batman vale $1 millón y hay uno solo, ¿sí? Entonces, esta entrada es una sola, es solamente para el más fanático y fue la primera entrada que se vendió en, no sé, 6 horas, 4 horas de que salimos a la venta. Y así juegan con nuestras emociones. Sí, fue un tema emocional, conectar a las personas, Nos aprovechar conectaron. esa conexión emocional con la película de las tortugas y con ese fanatismo de las personas. Bien, Florencia, el Grupo Rúa tiene muchos públicos a los que apunta, lo decías tú hace un ratito. ¿Se puede hacer una experiencia de usuario a medida también ahí, como un poco lo que contaba Daniel? ¿Ustedes ven que es posible en algo como más grande? No solo se puede, en nuestro Se caso debe. se debe. Porque por esto de las prestaciones de las diferentes prestaciones que tenemos. Entonces, quizás para nosotros para resolver problemas más simples, más cotidianos, como por ejemplo, me quedé con el auto en un punto, bueno, sí, genero una experiencia en la cual yo a través del escaneo de un código QR o de un bot puedo generar la solicitud del servicio y ver por dónde viene mi servicio de auxilio, ¿sí? No así cuando yo tengo una situación de riesgo vital o un servicio fúnebre o un médico complejo. Ahí Me sale un bot y me muero, claro. no, exactamente. Entonces, tanto el equipo interno como las herramientas disponibles para cada tipo de prestaciones de servicios es totalmente distinta. Entonces, nos enfocamos en entender la prestación, ¿sí? Digamos, qué es lo que me resuelve. Quizás si tengo esa situación con mi auto, llamar, esperar o que me pasen un tiempo. No, lo hago ya directamente. Te ponen la musiquita esa de espera. Exacto. Entonces ya ahí ya resuelvo en pocos clics y en pocos minutos y me quedo tranquila esperando y eso es altamente satisfactorio para el cliente. Después estas otras situaciones que son más complejas, sí o sí requieren de un abordaje totalmente distinto. Claro. ¿Sí? Entonces también la maximización del uso de estas tecnologías para cuestiones que generan una satisfacción inmediata para el usuario y viabilizan rápidamente este tipo de solicitud, también nos permite especializar el equipo en este tipo de situaciones que ameritan una contención diferente. No se manda una encuesta de satisfacción, no, digamos, el abordaje es distinto porque requiere una capacitación y un abordaje de situaciones como más críticas diferentes. Entonces, lo diseñamos así, ¿no? En la capacitación del equipo y, bueno, y las herramientas disponibles para eso. Y también lo que tiene que ver, en estos casos puntuales, bueno, ya hay equipos especializados, pero también en trabajar con todos los equipos a la hora de brindar los servicios, ¿no? Claro. Hoy hablaban del enfoque en la tecnología, pero también en la capacitación continua y en la escucha continua de los equipos. En nuestro caso, hay prestadores que realizan los servicios en las casas de los clientes, que un poco lo hablábamos. Quizás yo puedo ser fantástica dentro de la organización, en la planificación, en mis procesos, pero si la persona que va a la casa del cliente a resolver una situación X tiene una mala experiencia, todo lo que hicimos antes no funciona, ¿sí? Claro. Entonces, la capacitación y la formación, incluso
También cambia cuando evaluamos zonas geográficas en cuanto a la adopción de herramientas, por ejemplo, de tecnología, ¿sí? Claro, porque además ustedes trabajan con diferentes países y los públicos hasta cambian en eso. Sí, cambian a nivel etario, desde el punto de vista de la geografía, los prestadores también que brindan los servicios en cuanto a su formación también y el uso de la tecnología. Para mí es necesario que cuando hay un servicio que está en curso, por ejemplo, alguien tiene una situación en su hogar y va un prestador a resolver a la casa de ese cliente, necesito que ese prestador genere X clic para que genere tal aviso al cliente, para que genere... Claro, tienen que estar todos alineados. Exacto, entonces esa capacitación continua, no solamente de ese prestador para con ese cliente, sino para también mantenerlo informado. Entonces es un ecosistema en el cual tenemos que estar todo el tiempo interviniendo y formando también para poder darle al cliente ese servicio conforme a cómo nosotros tenemos diferenciado cada tipo de prestación y cada tipo de cliente y de servicio. Entonces tenemos como algunas matrices que conjugan como varias entradas por los interlocutores que intervienen a la hora de prestar el servicio. Bien. Ana Paula, una de las cosas que veo y que en realidad yo soy cliente de Santander, quiero todo ya. Quiero que me manden la tarjeta ya, quiero que aparezca todo ya, pero me imagino no soy la única, espero, por favor. Decime cómo hacen un poco en Santander para solucionar esto. ¿Qué idea innovadora encontraron para atender esta era de la inmediatez? Sí, a ver, es una realidad. Lo vivo en casa también con mis hijas que quieren todo ya, pero a ver, lo que surgió fue, esta idea nace, que es Santander Locker sobre todo, de la que voy a hablar, desde una realidad también que teníamos como banco, que las sucursales estaban muy atomizadas en atenciones y los tiempos de espera se habían disparado enormemente, entonces había muchos clientes insatisfechos. Ahí también decía en el panel anterior, lo que hacemos a veces en el banco es esto de parar para andar, para buscar entender un poco qué nos está pasando, analizar información, escuchar un poco al cliente interno y externo. Y ahí surge básicamente una idea de crear, nosotros teníamos una realidad, cuando analizamos la información vimos que el 35% de las atenciones de las sucursales estaban destinadas a solicitud y entrega de productos y que nuestros equipos destinaban un montón de tiempo en la gestión de rescate de tarjetas en el courier, de reclamos de clientes que no habían recibido sus productos. Y bueno, y en un equipo multidisciplinario esto, pensando todos en común, surge la idea un poco también inspirada en el concepto Amazon Locker, que no sé si lo conocen, que fue la idea de crear una red de distribución de productos físicos 100% autogestionable por los clientes y realmente que pudiera brindar esa experiencia única. Wow. Y ahí es que surge claro, o sea, Santander la Locker. gente pide por la web. El cliente pide el producto físico por la web y de alguna manera elige el locker donde retirarlo. Nosotros hoy tenemos el 100% de nuestras sucursales con lockers y algunos en los supermercados. Y bueno, y realmente fue impresionante la eficiencia que logramos. Y siguiendo en la mejora continua, esto que comentaban por acá, y escuchando también las oportunidades y las necesidades que teníamos, el banco también evolucionó en esto de la emisión instantánea, porque la verdad es que lo que te pasaba es que el cliente muchas veces no había trazabilidad en la entrega de los productos, entonces el cliente venía a pedirlo, después venía a preguntar si estaba pronto, después venía eventualmente a buscarlo. Y surge un poco como una idea de innovación también la emisión instantánea en sucursales, pero sobre todo en este marco de el cliente elige cuándo relacionarse con el banco. También lanzamos lo que es Santander Totem, que son unos tótem de tarjetas de emisión instantánea, que hoy el cliente pide el producto por WhatsApp o eventualmente denuncia la tarjeta o el plástico y con una cédula con chip va a cualquier sucursal que tenga tótem y están en nuestros socios comerciales y con la huella digital la emite en el momento. Yo lo hice y no podía creer cuando me salía la tarjeta. Daniel, hablamos de Live Cinemas, que son una de tus partes, pero tu corazón está dividido porque también tenés tu emprendimiento Pizzería Requeso. Y una de las cosas que hizo este señor fue escribir una carta de puño y letra a sus mejores clientes, les dijo cuánto queso habían consumido y se las mandó. Contame, está un poco loco él también, la verdad. Genial. Contame qué tan importante es eso, la emoción en el momento de consumir. Sí, es muy útil para Requeso desde el lado de la emoción, pero capaz no desde el lado
no solo es de la emoción sentimental, viste que a veces decimos emoción y pensamos solo como en sentimentalismo, por decirlo de alguna forma, como que sí lo tenía la carta al decir como que algo dedicado a mí personal, que lo veo, que lo recibo yo. Sí, a mí me hubiera emocionado pero recibir una seguro, carta, sí. y fue así, Seguro. fueron 600 y tantas cartas, más o menos. ¿Escribiste a mano 600 Nada, cartas? parecía. O sea, la intención era una carta, o sea, a ver, tenía una tipografía que estaba hecha, que parecía muy a mano, tenía una firma que parecía manuscrita, tenía un sello que parecía un sello real, o sea, todo estaba diseñado y estaba al final sincronizado con, no sé si han hecho esto en Word, que es combinación de correspondencias, que al final eso Sí. me enseñaron hace 400 años, no sé dónde. Y sirvió. Y viste, algún día me sirvió. Y claro, eran con datos de los clientes muy personales, porque a ver, al enviar nosotros pizzas a las casas de los clientes, sabemos la dirección de los clientes, nombre y apellido, y obviamente tenemos el histórico de pedidos y la cantidad de pedidos. Multiplicamos los productos por los gramos de queso aproximado que tiene cada producto y le dijimos, te has comido 35.427 gramos de queso este año, gracias. Y no solo eso, sino que la carta tenía un quesito de verdad. O sea, hasta Qué las bueno. cartas tienen queso. O sea, el mensaje de nosotros es muy hacia la emoción con el tema del queso, de que las personas se diviertan. O sea, si yo estoy conforme cuando hablo con alguien y me dice, requeso, sí, ustedes son los locos estos del queso. Ese es como que cuando nosotros quedamos conformes con la identidad de marca que estamos transmitiendo. Porque si van a la tienda hasta las bebidas tienen queso, o sea... Claro, y al final lo que hablábamos del tema de la emoción es que tú dices, yo quiero divertirme. O sea, las personas que compran en Requeso, sí, claro, tienen hambre, quieren comer también, obvio, pero realmente tomaron la decisión antes porque les parecía divertido. Claro. Porque es más divertido comerse una pizza de esta gente que no sé con qué cosa me va a salir, que comerse una pizza normal en la esquina, ¿no? Entonces ahí está el juego con la emoción, es decir, conectas con la gente, después con la carta, por ejemplo, con esos clientes que son, o sea, eso fue una acción impresionantemente rentable, porque son clientes que tienen un valor de vida muy alto, porque son clientes que piden 1 o 2 veces por semana, que comen Comemos mucho queso. bastante pizza y comen queso. Bastante queso. Estoy hablando que de verdad que el que mayor estuvo creo que fueron 35.000 gramos de queso, ¿no? O sea, era un montón. Y porque las pizzas tienen medio kilo de queso y todo queso, bueno, lo que tú decías. Pero sí, el caso es que la persona recibe la carta y tal, o sea, llegó a mi casa, nadie, ¿quién hoy en día me manda una carta escrita a mano con mi nombre y apellido a la puerta de mi casa y que además cuando termino de leerla tiene un queso? Entonces... Sí, imposible no emocionarse, la verdad. Es imposible. Entonces, es irresistible que yo a veces converso sobre esto en cuando dices, bueno, vamos a tratar que las experiencias, las personas se motiven a tomarle una foto o a compartirla o a hablarla con alguien. Entonces, sueles poner al final y compartir tu foto en Instagram, ¿viste? Y está bien, ok, está bien que lo pidas, pero capaz es más fácil o mejor si haces algo tan impresionante, que te llegue tanto, que sea irresistible. Ya estoy sacando el compartirlo, celular. No puedes evitarlo. O sea, claro, te tienes el celular y te tiembla la mano porque esto te tengo que pasar a la gente, ¿viste? Entonces, ese es el efecto que siempre tratamos de buscar en este tipo de acciones. Bien, y Mariana, la última así cortita, porque ya sé que se nos terminó el tiempo, pero la experiencia de usuario, lo acabamos de ver, está siendo clave en las empresas, está siendo clave para que los productos tengan mayor éxito. ¿Qué ejemplo se te ocurre así cortito que digas, acá la experiencia de usuario la rompió? Bueno, tengo 2 claros ejemplos, pero lo hago súper corto. Uno es con Pedido Ya y el otro es con Ceibal. Cuento rápidamente el de Pedido Ya. Pedido Ya hace un montón de años no utilizaba fotografía en la plataforma y de un momento para otro empezamos a utilizar fotografía de stock. O sea, se compraban las fotos hasta que en un momento nos dimos cuenta que en realidad los usuarios necesitaban ver las fotos reales de los productos reales. Y eso termina siendo hasta anecdótico porque le pusimos tanto esfuerzo a esto y tantas ganas para que salieran espectaculares esas fotografías que los usuarios no nos creían que eran reales. Entonces, creo que hasta hoy en día en Pedido Ya hay Esa pizza no tiene tanto queso, decían. Exacto. Hasta hoy en día en Pedido Ya hay un texto que dice arriba de la foto real con un tic, porque eso lo probamos, que justamente ese texto daba el indicio de que estábamos hablando de fotos reales. Eso fue muy importante y también algo que fue muy interesante, empezar a trabajar con el concepto de foodestilismo, que es un concepto que acá no se utiliza mucho, pero en nuestra parte del mundo sí.
Y otro ejemplo fue que en algún momento empezamos en esas imágenes a trabajar más, GIF, por ejemplo, o Motion, y dejarle en 5 segundos a una persona imágenes de hamburguesas, una tras de la otra. Entonces después preguntarle, ¿y ahora qué pensás? Quiero una hamburguesa. Seguro. Entonces, esto realmente fue clave en la experiencia, empezar a incorporar el contenido y tratarlo como parte de todo, ¿no? Darle esa importancia. Eso es lo que tiene que ver con Pedido Ya. Después, cortito también, cuento un poco de Ceibal. Ceibal, creo que atraviesa algo muy interesante, que es que no tenían área de experiencia de usuario, entonces en 2 años pasan en este nivel de maduración de 0 a 2, que fue increíble porque realmente visualizan esto que hablábamos antes, ¿no? La experiencia externa, pero también interna, y algo que fue muy importante fue visualizar el ecosistema, ¿no? Que antes Ceibal lo veía solo como los niños y se empezó a dar cuenta que en realidad en torno a su experiencia, a la experiencia de la educación y la tecnología, estaban los padres, los docentes, claro, y un montón de personas que se involucraban. Entonces, en ese sentido, algo importante que viene a la cuestión es un proyecto muy especial que se trabaja en conjunto con UNICEF. UNICEF quiere impulsar el ejemplo de Ceibal, su modelo de capital intelectual, para replicarlo en no los nos demás. están echando, pero... Están echando, chicos. Denme un minuto. Bueno, UNICEF quiere replicar el modelo de capital intelectual en los demás países del mundo, que son como más de 190 países. Entonces, para eso fue muy importante entender lo que hablábamos antes, la investigación de los usuarios, entender quiénes son los usuarios, quiénes son los países. Uruguay, a nivel internacional, en lo que tiene que ver con la educación y la tecnología, es un modelo a seguir. Por eso UNICEF entendió que había que replicar una experiencia diferente, interesante. Entonces, creo que fue un caso de éxito porque se entendió que había que entender todo el ecosistema primero para luego poder pasarlo a otros países, ¿no? Y entender también en qué realidad está cada uno de esos países. Así que eso fue muy bueno, interesante. Muchísimas gracias. Pizza, hamburguesa, me bajo con hambre. Muchísimas gracias a los 4. Gracias.